Bienvenido, Fernando Mora, jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor en Madrid. Encantada de recibirle a este espacio que hemos llamado Icomentalk, abierto por el Colegio de Médicos de la Comunidad de Madrid en colaboración con El Mundo para hablar de salud mental. Contigo vamos a hablar del afrontamiento de las enfermedades crónicas, que te has especializado en los últimos años. Y yo quería arrancar, pues bueno, felicitándote por la cantidad de seguidores que tienes en Instagram, porque seguro que ayudas a muchísimos de ellos a afrontar mejor sus enfermedades. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son las enfermedades que se perciben como más limitantes, las que el afrontamiento puede causar más complicación? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por haber contado conmigo. La verdad es que es un tema súper interesante y efectivamente a veces la consulta se queda corta y las redes pueden ser un altavoz estupendo para hablar de estos temas y para ayudar a las personas que tienen algún tipo de enfermedad, ¿no? Casi cualquier enfermedad puede generarnos, crónica me refiero, puede generarnos un malestar a nivel emocional y puede ser difícil de afrontar, pero sí que te diría que hay tres circunstancias que Ujú, afectan significativamente a la salud emocional, ¿no? Tres circunstancias de las enfermedades crónicas. La sí, primera es que es una enfermedad grave y que pueda reducir la esperanza de vida de una persona. Eso ujú, generalmente tiene impacto a nivel emocional. ujú, La segunda es que tenga síntomas y que los síntomas estén presentes de forma habitual. ujú, Convivir con síntomas no es nada fácil. ujú. Dolor, molestias, lesiones, no es fácil. Y después de la gravedad y de los síntomas, la tercera es que afecte a la calidad de vida, que nos impida hacer la vida que hacíamos antes. Bien por los síntomas, bien porque el tratamiento sea muy complicado o bien porque no estemos limitados a nivel de movimiento. Esas tres circunstancias suelen hacer que la enfermedad sea difícil de afrontar, ¿no? Y por ejemplo, enfermedades como la hipertensión o la hipercolesterolemia, que a día de hoy por suerte están muy controladas y prácticamente no tienen síntomas, se afrontan con muchísima facilidad. Y hay otras como las artritis o las enfermedades con dolor, que cuesta más afrontarlas, enfermedades como por ejemplo la enfermedad renal crónica, que todo lo que supone estar en diálisis, pues también cuesta, ¿no? Es más difícil de afrontar, o por ejemplo algunos tipos de cánceres que a día de hoy, por suerte, se están volviendo crónicos, pero que para las personas que los padecen es difícil afrontarlos, ¿no? He estado viendo tu Instagram y la verdad es que das consejos interesantísimos. Sé que no es una pregunta fácil porque como estamos hablando hay muchos tipos de enfermedades, además que afectan a nivel físico y también psicológico, ¿no? Pero sí que he visto algunas de las pautas que tú das a nivel general, ¿no? Como por ejemplo no identificarse con la enfermedad, seguir manteniendo el contacto social. ¿Nos puedes detallar así qué pautas claves crees tú para a la hora de enfrentar un diagnóstico de enfermedad crónica? Cuando tenemos una circunstancia difícil es muy importante la forma en la que la afrontamos y una enfermedad crónica evidentemente muchas veces es una circunstancia complicada, ¿no? Entonces, algo muy importante que hay que transmitir a las personas con enfermedades crónicas es que tienen que tener un estilo de afrontamiento activo. Ajá. Activo. No hay que achantarse, no hay que intentar huir de la enfermedad, no hay que evitar la toma de decisiones, al revés. Cuanto más activo está uno, mejor va a ser el pronóstico a nivel emocional, ¿no? O sea, como se Ujú, dice popularmente, vamos a agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y claro. luego, aparte de ese estilo activo, es muy importante activar estrategias de afrontamiento que nos ayuden a afrontar la enfermedad. ¿Esto qué significa? Pues que delante de cada síntoma, de cada momento, de cada circunstancia, es importante que pongamos en marcha estrategias que realmente nos ayuden, ¿no? Y esas son precisamente las que estabas nombrando. Por Mm, ejemplo, el seguir haciendo planes, la planificación, la reestructuración cognitiva, es decir, el tratar de ver el lado menos negativo de la enfermedad, el mm, mantener una actitud optimista, mm, el ser capaz de tener contacto social. Hay muchas personas que se mm, refugian mm, en sí mismos, que se aíslan y eso es mm, malísimo a la hora de afrontar la enfermedad. Entonces, el tener contacto social, el utilizar el humor, ¿no? Porque hay mm, personas que funcionan mucho en la culpa, ¿no? mm, Personas que pues esto es su culpa mía por haber hecho, por no haber hecho, ¿qué mm, podría hacer? Entonces eso mm, es muy negativo, entonces es mm, mucho mejor ser un poco más optimista, poner un poco de humor, o mm, también, por ejemplo, personas que a veces se refugian en la rabia, ¿no? Se encuentran mal y lo que hacen es estar enfadados, estar irritables, pues ayudarles a desahogarse, ¿no? O a estar en contacto con otras personas que les ayuden a desenfocarse, a no estar permanentemente pensando en la enfermedad, ¿no? mm, Con todo esto, ¿no? Con estas cosas que yo publico en mm, Instagram o que me pregunta respecto al afrontamiento de la enfermedad, el objetivo tiene que ser aprender a convivir con la enfermedad. ajá, Si podemos curarla, perfecto. Si podemos reducir los síntomas, perfecto. Pero a mm, medio y largo plazo hay que adaptarse a vivir con la enfermedad. Tratar de mm, hacer lo mismo que hacía uno antes, pero mm. ajustado a la realidad que la enfermedad nos supone.
Ujú. Y cuentas también que es importante informarse bien, pero no informarse a través de un profesional, ¿no? No informarnos a través de Google, por ejemplo, ¿no? Y ser conocedor de tu enfermedad. Yo aquí quería preguntarte específicamente cómo tiene un médico que trasladar esa información al paciente crónico, porque eso también es fundamental, ¿no? Cómo el profesional le explica cuál es la enfermedad a la que se va a afrontar el resto de su vida. Pues sí, eso es muy importante. Mira, aquí voy a hacer alusión a dos personas mucho más importantes que yo. La primera es a Platón. Fíjate que Platón decía una cosa que era: el mayor error del médico es intentar curar el cuerpo sin procurar curar el alma. Y es que lo primero que tenemos que hacer los profesionales sanitarios es ser conscientes del importantísimo impacto emocional que tienen las enfermedades en las personas, ¿no? Entonces, por Mm, suerte, esto cada vez es más frecuente y los profesionales sanitarios estamos más sensibilizados con esta parte más emocional. Y la mm, otra frase de otra persona muy importante es mm, una frase de Gregorio Marañón. A Gregorio Marañón una vez le preguntaron: doctor Marañón, en toda su carrera, ¿cuál es la innovación más importante que usted ha visto? ¿Y sabes lo que dijo? Dijo: mm, la silla, porque me permite sentarme al lado del paciente, claro. escucharlo y poder hablar con él, ¿no? Y esa es la otra parte, ¿no? Para dar información sobre una enfermedad tenemos que hacerlo desde un punto de vista absolutamente empático, Claro, sí, claro. poniéndonos en el lugar del otro, Mm, sabiendo el impacto que puede tener, mm, mm, escuchando activamente, mm, resolviendo dudas y mm, generando un entorno de confianza para que mm, el paciente pueda expresar lo que le pasa, mm, expresar sus emociones y que mm, realmente podamos llegar más allá de la información, ¿no? mm, Guiar, ayudar y permitirle afrontar de la mejor forma la enfermedad. mm. Pues hablando de empatía, Fernando, sí te quería que abordásemos otro tema que hace más complicado el afrontamiento de determinadas enfermedades, ¿no? Como pueden ser las enfermedades de salud mental, ¿no? Es el estigma, esa carga que de repente le cae encima a una persona que le han dado, por ejemplo, un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Es verdad que esa persona tiene que intentar aprender a superar, ¿no? Ese rechazo, porque desgraciadamente aún existe, ¿no? Pero no es más importante incluso que aprendamos todos a combatir ese estigma, que desaparezca, ¿no? Que liberemos a esas personas de esa carga añadida a su sufrimiento. Pues hay que ser honestos, ¿no? Porque es Mm, verdad que se habla mucho y se mm, habla mucho de la lucha contra el estigma. Y mm, esto, más que una pregunta, nos abre una reflexión, ¿no? Porque si tú mm, le preguntas a alguien: oye, ¿tú qué opinas del estigma en la enfermedad mental? Todo el mundo dice: no, bueno, yo estoy en contra del estigma, hay mm, que tratar a las personas por igual, que mm, funcionen bien. Pero si tú a alguien le preguntas: oye, ¿contratarías a alguien con esquizofrenia en tu mm, empresa? ¿Qué mm, te parecería que tu hijo o tu hija tuviera una pareja con un trastorno de la personalidad? O, oye, ¿dejarías al cuidado de tus hijos a alguien con una depresión recurrente o con un trastorno bipolar? mm, Si mm, realmente somos honestos, mm, eh, bueno, pues hay muchas personas que dirían: uy, bueno, no sé, no sé. Ese es el punto real del estigma, ¿no? mm, De ser honestos con nosotros como sociedad y como personas, ¿no? Porque es algo que tenemos que trabajar. Y es verdad que la manera de reducir el estigma es que es dando visibilidad e informando. mm, Porque es más el miedo a lo desconocido mm, que la realidad de lo que ocurre o de lo que puede suceder con una persona con una enfermedad mental. Una cosa que es una realidad constatada en estudios es que las personas con esquizofrenia no son más agresivas que la mm, población general. Y sin embargo tenemos ahí un miedo a que pase algo, que ocurra algo, y eso no es así. La ciencia nos da soporte para decir estas cosas, ¿no? Entonces, se han dado muchos pasos, pero mm, queda mucho camino por recorrer de visibilizar e informar para que la gente, para que las personas perdamos el miedo y mm, realmente desestigmaticemos este tipo de trastornos o de mm, enfermedades, ¿no? Porque hay un riesgo añadido, ¿no? En el tema del estigma, que es el autoestigma. Es cuando tú rechazas esa enfermedad y tiene consecuencias, por ejemplo, a nivel de adherencia al tratamiento, ¿no? Que esas personas pues no siguen esas pautas médicas que les ayudaría a afrontar mejor la enfermedad. Fíjate cómo tú misma llevas otra vez el discurso al afrontamiento. Mm, Efectivamente, la negación es una estrategia de afrontamiento negativa, que no es mm, positiva, y hay mm, muchísima gente que la pone en marcha. Es mm, verdad que en los primeros momentos en el diagnóstico de una enfermedad, del tipo que sea, a veces la negación nos protege un poco, ¿no? Porque mucha información de golpe puede asustarnos, podemos estar en shock y no saber muy bien cómo gestionarlo. Entonces, al principio, bueno, negamos un poco, no queremos ser muy conscientes, pero claro, si eso continúa, efectivamente nos acabamos autoestigmatizando. Entonces mm, somos los primeros que tenemos que asumir la enfermedad. No hay que pregonar ni una enfermedad mental ni una de otro tipo, pero no hay que tener ningún problema
y para eso es necesario que la sociedad avance paralelamente, que uno no tenga ningún problema en decirlo porque la sociedad no le va a responder de una manera estigmatizante, ¿no? Con lo cual, es verdad que tiene que ir un poquito de la mano el estigma, Ujú, reducir el estigma de forma social para que las personas puedan reducir el autoestigma con la enfermedad, ¿no? ujú. Quería, Fernanda, también que abordásemos cuando el diagnóstico recae sobre un niño, ¿no? ¿Cómo pueden los padres ayudarle y hacerle entender sobre todo qué significa tener una enfermedad que posiblemente le acompañe el resto de su vida? Pues fíjate, aquí sí que te diría que cuando hablamos del afrontamiento de la enfermedad en niños, la mayor parte del trabajo psicológico, emocional, Mm, hay que hacerlo con los padres. Porque el diagnóstico de una enfermedad crónica a un niño, evidentemente suele ser algo inesperado, genera mucho impacto, suele ser un punto de inflexión en la vida de esos padres, ¿eh? A partir de ahí, ¿no? Y aparecen emociones muy negativas. Pero fíjate, yo siempre les digo dos cosas. Una, ojo, porque no es lo mismo la enfermedad como concepto y el miedo que genera que la realidad. A veces parece que va a ser la hecatombe y luego dices, oye, no pasa nada. Yo he tratado a padres de niños con hemofilia o con diabetes, que son enfermedades de debut en la infancia, y del susto que uno se lleva a lo que es la realidad, no hay mm, para tanto. mm, Y segundo, es que los niños lo viven de una manera completamente diferente, porque cuando uno tiene la enfermedad de pequeño y no ha vivido prácticamente desde que él recuerda con esa enfermedad o desde que ella recuerda con esa enfermedad, es como parte de su identidad, entonces no tiene una visión tan negativa. Hay niños que van con una bomba de insulina, pues tan normales, ¿no? Pues oye, pues me la pongo, la quito. Entonces al final los sí, padres generan un impacto, se generan a sí mismos un impacto emocional que luego en el niño muchas veces no es tan grande, ¿no? Entonces, bueno, mm, con todo el cariño y con todo el respeto, pero eso es lo primero, ¿no? Ojo, mm, porque igual mm, el niño no lo vive tan mal, ¿no? Y luego, mm, evidentemente, la forma en la que damos la información tanto a los padres como los padres a los niños es muy importante, ¿no? Los niños asumen la enfermedad muy bien y además, si tú le preguntas a los niños, que siempre te dicen, yo quiero saber lo que me pasa. claro. Entonces hay que decírselo de forma empática, de forma directa, es decir, sin ocultar información, información correcta, clara, dosificada, para que lo entienda y lo pueda ir afrontando, ¿no? Mm. Y ya para cerrar, quería abordar otra etapa de la vida, que es la vejez, que ahí sí que es verdad que, bueno, que supongo que habitualmente ya llegamos con enfermedades crónicas, con mucho dolor, ¿no? Que se hace la vida a veces más complicada. Y quería cómo podemos acompañar, cómo podemos ayudar a los ancianos cuando llegan ya a un momento de su vida en que las enfermedades pues les dificultan mucho el día a día. Hablamos también de empatía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ayudarles a transitar ese momento de la mejor manera? El primer punto es que hay que tratar de tener controlado la enfermedad y el dolor lo máximo posible, ¿no? Que no por ser una persona mayor hay que decir, bueno, hombre, conforme, no, oye, vamos a intentar llegar hasta donde podamos para aliviar los síntomas, ¿no? Eso es fundamental. Mm, Luego, pues algunos hábitos de vida que quizás se pueden perder, ¿no? Porque uno es mayor, tiene igual menos vida social, le duele y dice, bueno, pues me quedo en casa, bueno, pues me quedo en el sillón. Pues hay que intentar que a nivel físico los hábitos de vida sigan ahí, ¿no? Intentar mantenerse lo más activo posible, ¿no? Eso físico y a nivel mental, psicológico o cognitivo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la estimulación cognitiva, pues también va a hacer que uno se encuentre mejor, que tenga más recursos y que a nivel de afrontar la enfermedad lo haga de la mejor forma posible, ¿no? mm, Y dos pinceladas para, ¿no? Para cerrar quizá esto, ¿no? Fomentar las relaciones sociales. A cualquiera nos pasa, ¿no? Uno está con un dolor y como usted solo venga a darle vueltas, se va mm, con alguien, se pone a ver una película, se distrae, se desconecta y la experiencia subjetiva de dolor disminuye. Entonces, claro, a menor soledad, mm, mejor. mm, Y luego, de estas estrategias de afrontamiento que hemos hablado de llevar el control, de hacer humor, de intentar ser optimista o de distanciarse y no identificarse con la enfermedad, igual que se hace en edades más jóvenes, igual que se lo decimos a los padres de los niños pequeños, se lo podemos decir a las personas mayores. mm, Oye, un poco de humor, contacto social, mm, distanciarte del problema y mantener una actitud activa a mm, la hora de afrontar la mm. enfermedad. Qué importante todo lo que estás contando, Fernando. Sí, y gracias por aportarnos a nosotros tanto en esta charla, Fernando. Un placer. Muchas gracias, un placer también.